días, mis queridos hermanos, buenas tardes también para otros países, quizás también buenas noches porque nos ven de cualquier parte del mundo. Estamos en vivo, realmente si se preguntarán por qué estamos conectados hasta ahora, bueno, ya les vamos a explicar la razón, pero no podía dejar de hacer esta entrevista, de conocer este testimonio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues, bienvenido a cada una de las personas que se están conectando, a las personas que luego van a ver esto en diferido, que el Señor me los bendiga. Recuerda siempre, queridos hermanos, hacer las 3 acciones para que, pues, este video pueda llegar a más personas, para que el algoritmo de YouTube, pues, nos pueda ayudar y mostrar que estamos a esta hora atípico en vivo. Así que, mientras vas entrando, recuerda siempre darle like al video, eso es completamente gratuito, o sea, lo primero que debes hacer, darle like, luego comentar y también compartir, ¿ok? De qué lugar te estás conectando, de qué país te estás conectando, eso es importantísimo también. Mientras van haciendo esto, porque ya ven que nuestro querido hermano está conectado y ya se los voy a presentar, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM, es una escuela que está aprobada por 5 obispos, vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu casa, con sacerdotes, apologistas, laicos comprometidos, 24/7. O sea, no hay excusa para que no te puedas formar, porque lo puedes hacer en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, a través de la plataforma www.defiendetufe.com, www.defiendetufe.com. Además, también los invito a adquirir el libro de nuestro hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. ¿Ok? En este libro vas a conocer temas como, por ejemplo, el purgatorio, la virginidad perpetua de María, la Eucaristía, el Papa, la cruz, bueno, el diezmo protestante, muchísimos temas que pues quizás tú no conoces y pues viene un hermano protestante y te va a hablar sobre estos temas y tú no vas a saber cómo responderle y muchas veces pues te confunden, ¿no? Y por eso es que yo siempre digo que en la formación es lo más importante en nuestro caminar con Jesús, ¿ok? Siempre lo digo, no lo digo a manera de insulto porque pues hay personas que a veces me escriben, Miguel, pero no digas siempre lo mismo, pero es que es la realidad, pues católico ignorante, futuro protestante, ¿ok? Entonces es importantísimo que nos formemos en la fe. Este libro también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí, la razón de por qué estamos conectados a esta hora de la mañana acá en Colombia, porque tenemos a un querido hermano que nos va a compartir pues su testimonio directamente desde España. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Muy bien, me has convencido, ¿eh? Me voy a apuntar al curso. Claro, no, mira, es importantísimo siempre estar allí formado. De hecho, mira, te comento, Samuel, que este libro y esta escuela de apologética es de un amigo, de un hermano que se llama Martín Zavala, que él fue testigo de Jehová hace muchísimos años atrás, obviamente, pues y también abrazó durante algún tiempo el protestantismo, ¿ok? Y ya tiene como predicador católico y escritor ya más de 20, 30 años, algo así, y pues tiene todas estas herramientas pues que nos ayudan porque él como testigo, ex testigo de Jehová y protestante, pues sabe pues todas las cosas pues que vienen a quizás decirnos pues para confundirnos. Entonces eso es súper, súper importante. Te agradezco a ti también porque, pues, de hecho, habíamos hablado hace ya algún tiempo y pues me comentaste que pues estabas en proceso de discernimiento, pues de estar acá, por ejemplo, en este tipo de plataformas. Entonces, de verdad que pues te agradezco porque ayer diste como la primicia precisamente de que ibas a iniciar pues en este caminar de la evangelización en redes sociales, en YouTube, en Instagram. De hecho, vamos a hablar sobre eso más adelante y pues que estés el día de hoy acá en el canal, de verdad que te lo agradezco, ¿ok? Así que muchísimas gracias a ti por estar acá. Bueno, querido hermano, yo pues siempre tengo como dinámica, ¿ok? Acá en el canal, pues saludar a las personas que se van conectando. Así que permíteme un minutico antes de empezar para saludar acá a todas las personas. Por acá, Yurani Martínez me dice, bienvenido Samuel desde Bogotá. Por acá, Marisela Morales dice, hermano Samuel, bendiciones. Por acá saludos desde Alemania, Múnich, Mariana Dorlis dice saludo a Pía, a mi hijita. Wow, Mariana, me imagino que este horario
por fin te sirve, ¿no? Porque normalmente siempre te conectas en la madrugada de Alemania. Por acá nos saluda María Eloísa Caro desde Antioquia, de que desde Colombia, también nuestro querido hermano Camacho, que también siempre se conecta. Recuerden ir compartiendo este testimonio, este video y darle like. Por acá Javi Marenas nos dice, vamos Samuel, creo que este es un hermano que también hace videos, ¿no? Sí, yo lo he visto por allí, hace muy buen contenido. Ojalá lo podamos tener algún día también acá en el canal. Verania Núñez también nos saluda desde Honduras. Bueno, querido hermano, vamos a empezar este testimonio que, como pues el título lo dice, de evangélico, ok, a católico. Generalmente, pues te comento, este tipo de conversiones, por ejemplo, de esta parte del mundo, siempre nosotros nacemos, o la mayoría de los casos, pues nacemos en hogares católicos, así sea por tradición, ¿no? Me imagino que en España también, porque pues es cuna también del catolicismo que vino a traernos la fe también a nuestros países. Pero luego, pues por alguna razón, por mala formación, se desvían y se van a alguna iglesia protestante. Pero tengo entendido que en el caso tuyo es diferente, ¿no? Tú naces en un hogar ya protestante. Entonces, cuéntanos cómo fue esa relación con Dios desde tu niñez y en tu familia. Bueno, pues en realidad muy buena. Yo nunca fui consciente de que, digamos, de alguna manera me faltaba nada. Siempre tuve muy claro que quien a mí me definía como persona era nuestro Señor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego me di cuenta de que había muchas cosas que no tenían sentido para mí, sobre todo cuando quise profundizar en mi fe. Esto es algo que yo cada entrevista que hago voy diciendo cosas distintas en los testimonios porque todos los días hablo con personas y cada vez se nos ocurren reflexiones nuevas, ¿no? Y una de ellas es que la fe evangélica es muy superficial. Tienen un mensaje muy central en Jesús, pero es un Jesús al que no se define demasiado. 4 verdades básicas del Evangelio, que sí son ciertas, pero más allá no se llega muy profundo. Por eso en el protestantismo no existe la figura del místico. Como no tienen prácticas de piedad, pues solo es oración espontánea. No pueden tener unas meditaciones que les lleven a una reflexión profunda del interior de su corazón, etc. Y bueno, yo nací en una familia muy piadosa. De hecho, tal y como dices, España tiene un legado católico, pero la mayoría de católicos son nominales, al igual que en Hispanoamérica. Lo que ocurre es que, claro, para mí eso era el estándar del católico. Todos los católicos para mí eran gente que, pues, por costumbre tenían algún tipo de relación con la iglesia, pero que no eran creyentes de verdad. Y de hecho mi primera palabra no fue ni mamá, ni papá, ni nada. Mi primera palabra fue amén, porque en mi Wow. casa se estaba orando todo el rato y mi primera palabra fue amén. Y si Dios me regala esa gracia, pues espero que también sea la última. Wow, qué bonito. Y me gustaría sí conocer e indagar un poco, porque ciertamente, de hecho, pues vemos noticias que nos llegan de España todos los días y tiene que ver mucho con el tema progresista y todo este tema de la ideología de géneros. Y por allí vi que ahora se empeñaron en una figura donde normalmente iba un niño y una niña adelante, ahora la niña va adelante y ahora el niño va atrás. O sea, tonteras que pues no sé en qué benefician eso a nuestra niñez, pero eso es lo que nos llega, ¿no? Pero aparte de eso, también seguimos viendo, porque tengo familiares que viven en España y pues me mandan muchas fotografías y veo sus redes sociales y videos, que pues todavía a pesar de eso se sigue conservando pues mucho tradicionalismo católico, o sea, procesiones masivas, más que todo pues sí, en Semanas Santas y esas cosas. Entonces, pues, ¿cómo fue ser un niño evangélico? No sé qué denominación era, porque pues hay unos que son pues realmente muy anticatólicos, que ven en las imágenes al diablo y estas cosas. ¿Cómo fue pues crecer donde pues me imagino que la mayoría de tus compañeros en la escuela
eran pues católicos y pues hacían la primera comunión o iban a esas procesiones. ¿Cómo fue convivir en esa España pues tradicionalista católica siendo evangélico? Bueno, a mí me hubiera gustado mucho poder decirte que España es un país católico tradicionalista, pero no es la realidad. Lo que pasa es que España sí tiene una herencia cultural muy grande, pero esto se manifiesta de distintas formas. Una de las cosas que hay que entender es que en España hace unos 85 años sufrimos la mayor persecución y martirio masivo de la historia de la Iglesia. En Sí, España, o sea, no quedó un cura vivo, los mataron a todos, violaron a todas las monjas, o sea, entonces España es un país muy dividido. Entonces tienes como esa parte más conservadora, que es como más católica y demás, y luego ese progresismo político tan extremo del que me hablas tiene que ver con la otra parte de los españoles, que son muy anticlericales, muy anticonservadores, son, digamos, es todo lo que en realidad quieren ser antisistema, pero lo que traen es lo mainstream de Estados Unidos y de la cultura que ha generado el protestantismo, en realidad. Son bastante sistémicos. A ver, lo que pasa es que como la mayoría de católicos son nominales, no son católicos practicantes, para mí estar rodeado de niños católicos en el colegio no significaba nada porque era gente que se reía de mí porque a mí no me habían bautizado de niño, y al mismo tiempo yo veía que a mí me importaba mucho más Dios que a ellos. claro. Entonces digo, bueno, pues algo tienen que tener mal. Y luego con las procesiones hay un poco de todo. La piedad popular es muy importante, aunque los protestantes no lo entiendan, porque sirve para la inculturación del Evangelio. Yo ahora vivo en el sur de España. Aquí es donde más fuerte está el tema de la piedad popular. Ciertamente a veces hay algunos excesos, pero Sí, aún así, de lo que sí te das cuenta es de que aquí, si vas a misa, hay más gente que de donde yo soy, que es del norte. En el norte no hay piedad popular, pero la gente tampoco va a misa. mm, Aquí hay más piedad popular, hay incluso gente que tiene una fe un poco infantil, un poco supersticiosa, pero sin embargo, cuando vas a misa, vas a retiros, vas a peregrinaciones, también hay mucho más porcentaje de católicos. Entonces sirve para preservar, digamos, esa tradición católica. Y luego hay ya también otro tema, que es el de las procesiones de Semana Santa en sí mismo. Eso a mí nunca me dijo nada en general, porque esa inculturación del Evangelio, y sobre todo aquí en el sur de España, llegó tan fuerte que todo el mundo se identificaba con ello. Entonces, incluso gente anticlerical, ateos, de todo, pero ellos, su profesión, eso es como ser del Real Madrid o del Barcelona, no se la quites. Me contaba mi catequista, don Santiago, un sacerdote maravilloso, me comentaba riéndose que aquí en España, que precisamente los comunistas fueron los que martirizaron a muchos clérigos y demás, cuando no había gente suficiente para cargar el paso de la procesión, aquí en Sevilla iban a la sede del Partido Comunista y salían los comunistas a no. cargar el paso. O sea que... Así que hay un poco de todo, Miguel Ángel. Wow, sí, es interesante escuchar eso porque, pues, por ejemplo, acá, a pesar de que, pues sí, hay muchas sectas protestantes en cada esquina, o sea, yo siempre digo, donde yo vivo hay como tres o cuatro, o sea, cercanas unas de otras y cada una pues predica algo diferente, pero de igual forma, a pesar de que la gente, pues no es que esté muy formada, pues las iglesias, pues los domingos más que todo, pues siempre están llenas, ¿no? Siempre están abarrotadas y entonces como todavía normal, pues decir que soy católico, ¿no? Inclusive, pues todavía, a pesar de que pues, hay muchas sectas, pues que la gente se vaya a otra iglesia, se ve como un poquito extraño, ¿no? Por acá nos dicen que me escucho alto y Samuel bajito. Bueno, eso es porque pues yo tengo acá el micrófono y Samuel no, pero pues ahí pueden ir graduando ahí el volumen, ¿no? Entonces, claro, o sea, no tenías como de niño, pues tener como punto de comparación o sentarte con un niño católico, pues
piadoso, devoto, sabes que no podía de alguna forma llamarte la atención el catolicismo de niño, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza o a qué edad, mejor dicho, empiezas a tener como estas preguntas? O sea, ¿siempre estuviste dentro de la iglesia evangélica o pues como comúnmente pasa también, pues cuando ya comienzan a crecer en la adolescencia, la rebeldía, se comienzan como a alejarse? ¿Cómo fue en tu caso pues ese ir creciendo pues como evangélico ya pues entrando a una edad quizás un poco más madura? Bueno, yo siempre estuve muy involucrado con la iglesia. Me voy a poner más cerca por si no se me escucha bien. Sí, mejor, yo Eh, creo. Siempre estuve muy involucrado con la iglesia porque mi familia tenía papeles muy activos dentro de nuestra comunidad y demás. Eh, es verdad que durante 2 o 3 años, cuando era adolescente, sí que empecé a pasar de todo, hubo ahí unos problemas y demás y no quería saber gran cosa, pero luego volví y lo cogí con mucha fuerza, o sea, fue una cosa muy temporal. A los 19, o sea, a lo mejor dejé de asistir a los 16 y volví a los 19, algo así. A los 19 volví, empecé a estudiar, a los 20 me bauticé, muy convencido. Hice un curso de 2 años semipresencial de apologética con una organización protestante de aquí de España. Empecé a estudiar, empecé a buscar, empecé a aprender un montón de cosas. Y nada, voy a cumplir 26 ahora. Cuando tenía 24 pues fue que por primera vez escuché a gente católica explicando mejor su fe y demás, y ahí me lo empecé a plantear. Pero es que la verdad es que, sinceramente, hasta yo estoy sorprendido que nunca tuviera la oportunidad de que nadie me explicara nada, de estar en un país que hay un montón de gente católica y nunca nadie me dijo nada. Yo, que estoy acostumbrado precisamente que los evangélicos hacen tantísimo proselitismo, que tienen tanto celo apostólico y demás, y nadie me supo decir. Incluso para la secundaria llegué a ir a un colegio católico concertado, había sacerdotes, nadie me dijo nada, nadie me explicó nada. Es bastante triste. Yo pienso que ahora, porque el Señor ha querido, porque si dependiera de nosotros, ahora se están viendo muchos frutos, se están viendo muchas vocaciones, mucha gente joven que llega a la fe, muchas conversiones, muchas cosas, pero hemos pasado décadas de absoluto adormecimiento y es una pena, es muy triste. Sí, sí, de hecho, pues hablando precisamente de este familiar que yo tengo en España, que es como un hermano, pues me comentaba que cuando el niño pues estaba haciendo pues su preparación para la primera comunión, de todo el colegio solamente eran 17 niños nada más, de todo el colegio solamente eran 17 niños pues preparándose para la primera comunión. Pero también es cierto porque pues sí, pues he visto como muchas comunidades de jóvenes que pues están surgiendo también pues en España, que se ven pues muy fervorosos, muy devotos, pues, y le pedimos pues a nuestro Señor que pues eso se siga multiplicando, pues, y siga dando frutos. Y obviamente, pues también esta es otra pregunta porque, por supuesto, que lo que los medios de comunicación, y más, por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, en España, que el gobierno que pues está actualmente, pues son pues anticatólicos, anticristianos, pues muchos diputados, pues he visto con algunas posturas bastante radicales en ese tema, ¿no? Y pues apoyando también, como digo, pues las ideologías y todas estas cosas, pues las noticias que se hablan de la iglesia o de los sacerdotes, todas son malas, o sea, todas son muy malas. Entonces, eso como que alimenta aún más, pues la parte como negativa de decir, yo de esto no quiero saber nada, ¿no? Porque pues al final, cuando un protestante
se queda como sin argumentos o no tiene argumentos porque pues no conoce la historia, no conoce los padres de la iglesia, no conoce absolutamente nada, pues siempre te va a atacar es por lo mismo, ¿no? Los abusos, los curas pederastas, que si el Banco del Vaticano, y sabes, si comienzan a decir cosas verdades y otras que son pues totalmente disparatadas, ¿no? Entonces, claro, o sea, pues igual manera querer acercarse a algo que pues lo que nos muestran es que es malo, es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tienes ese primer contacto con católicos formados y que pues realmente sí amaban a la iglesia? Pues fue por YouTube, la verdad. Ah, ok. Qué bueno. Yo como hacía temas de apologética, seguía a Santi de Rincón y pues ahí fue con los famosos vídeos esos que primero O dialoga sea, con tú lo cuatro seguías cuando él era protestante. Claro, claro, yo me formaba también con sus cosas porque yo hacía lo mismo, entonces, y entonces subió esos vídeos famosos de dialogando con cuatro protestantes y luego dialogando con cuatro católicos y empezó ahí, empezó como, él no era católico todavía ni nada, pero empezó como a subir cosas y a mí quien me cautivó fue José Plasencia, pero no tampoco porque, precisamente porque sus argumentos no eran complicados ni enrevesados, fue que me convencí. Me convencí porque lo que decía era tan simple que yo no entendía cómo era posible que yo no pudiera contestarle. De Cosas hecho, como cuáles, por ejemplo. como por ejemplo, si la iglesia se corrompió, ¿cómo puedes tener seguridad de que la Biblia que tomaste de una iglesia corrupta no está corrupta también? Claro. Por ejemplo, si la base de toda tu fe es la sola escritura y la sola escritura no aparece dentro de la sola escritura, ¿cómo sabes que todo lo demás no es un invento tuyo? O cosas por el estilo. O sea, es que esto es totalmente ilógico. Si el bautismo de niños no vale, entonces no hubo ningún bautismo durante siglos. Y claro, uno se da cuenta de que, de hecho, como sabes, ayer subí la presentación de mi canal. El Sí. próximo vídeo que suba va a ser 10 preguntas sin respuesta en el protestantismo y si tiene éxito esa serie, voy a hacer otras 10 y otras 10. Tengo casi 100 preguntas que ningún protestante te sabe responder sin aludir a la autoridad de la Iglesia Católica. Claro, yo me di cuenta de que era totalmente irracional. Eso no significaba que a mí me atrajese la fe católica. Yo me hice Claro. católico porque no me quedó más remedio, pero a mí no me apetecía nada, vamos. Claro. Pero ¿cuánto duró ese proceso? O sea, porque yo siempre, de hecho, uno de los libros que yo siempre cuando hablo con ex protestantes y recomiendo es este libro de Roma Dulce Hogar, de Scott Hahn y Kimberly Hunt. Y pues claro, o sea, a él no le, no le fue tan sencillo, ¿no? Porque fueron muchos estudios y debates y libros y cosas que pues se devoraba y cada día se sentía más convencido de que la fe era la católica. Luego la esposa lo pone en contacto como con otro pastor y ese pastor, para que el pastor lo convenciera y ese pastor se hizo católico inclusive primero que Scott. Pero fue un proceso largo, ¿no? Fueron años. Tú que tenías arraigado, o sea, por ejemplo, como Scott también, que pues nació como, y su esposa, pues en un hogar protestante y de padres pastores y abuelos pastores y todo esto, pues les costó tiempo o años, mejor dicho, dar el paso, ¿no? Cuando tú comienzas a ver todos estos videos y comienzas a hacerte esas preguntas, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando el video se acababa? O sea, ¿qué hacías? ¿Tomabas la Biblia, estudiabas, buscabas en Google? ¿Qué hacías? ¿Cómo era ese proceso? Te asustas mucho. Mm, De hecho, es que este es el tema. El motivo por el que yo sé que el paso que he tomado, bueno, además de porque mi vida espiritual se ha visto enriquecida a unos niveles absolutamente bárbaros, pero el motivo más, digamos, más simple por el que yo sé que esta decisión es correcta es porque todas las historias de conversión de protestantes al catolicismo son calcadas, son iguales. Yo en proceso de conversión me leí ese libro, Roma Dulce Hogar.
Y la conclusión a la que llegué cuando terminé el libro fue, este libro, en lugar de poner Scott Hahn, aquí podía poner Samuel Clavijo, porque era la misma historia idéntica. Utilizaba las mismas frases, tenía los mismos miedos, sus amigos reaccionaban de la misma forma, su mujer le decía cosas que a mí me decían mis familiares que eran idénticas. El tío se ponía fechas de mínimo antes de 3 años no me hago católico. Yo utilizaba ese tipo de frases también, todo idéntico, idéntico, idéntico. El primer sacerdote con el que fue a hablar le dijo, no, hombre, no, ¿para qué te vas a hacer católico si es el mismo Dios, si da todo lo mismo, tal? Yo tuve una experiencia muy parecida también, o sea, muy así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé a ver esos vídeos, que luego hablando con otra gente me doy cuenta de que a todos les ha pasado lo mismo, ahí no, lo que entras es en desesperación, porque tú, lo otro te horroriza, obviamente tú no te planteas ni de broma ser católico, pero te acabas de dar cuenta de que lo que llevas toda la vida pensando es una tontería, pero además una tontería a niveles supremos. Y entonces, claro, el evangelicalismo, que es una religión identitaria, de pertenencia al grupo, además que tiene que ver con ser de los escogidos, el tal, eh, claro, lo que a ti te define como persona es ser evangélico. Llevas toda una vida predicándole a los paganos las buenas nuevas de Jesús. Entonces dices, pero yo es que no sé dónde meterme, quiero que me trague la tierra, no sé qué hacer. Y entras en crisis. Yo, en mi caso, pues agobiarme y pues decir lo que dice mucha gente, que es que no entiendo nada, es que no entiendo nada, es que no entiendo nada. Empiezas a rayar, es que no entiendo nada, es que esto es muy extraño, es que soy yo, ¿de dónde lo sacas eso? Es que esto me estará confundiendo el diablo, tal. Eso lo decía también Scott Hahn, que dice, yo no sé si me está confundiendo el enemigo o qué, de verdad, mucho mal. Y luego, claro, empiezan a llegar a tu cabeza todas las leyendas negras que te han contado toda la vida y todo lo que efectivamente también saben los medios, etcétera. Tienes miedo de acercarte a un sacerdote a ver si va a ser un energúmeno, te dan terror las imágenes porque piensas que en cualquier momento el demonio va, no sé, a hacer algo a través de ellas. O sea, verdaderamente te asustas y ya está. No puedes hacer más cosa que orar. Yo estuve orando durante mucho tiempo y el proceso total duró aproximadamente, hasta tomar la decisión, un año. Wow, tú sabes que, pues de hecho, y bendito sea Dios que pues te trajo de regreso a casa, porque pues yo acá he conversado con mormones, ex mormones, he hablado con ex testigos de Jehová, con personas que han estado en sectas coreanas, o sea, yo acá he entrevistado, pues bendito sea Dios porque me ha permitido hablar con cantidad de personas que pues nos muestran sus testimonios de conversión y la mayoría o todos tienen algo en común. Y es allí donde tú inclusive razonando luego dices, es que tiene que ser la iglesia de Cristo, la iglesia católica, porque es que no hay razón para que todos esos grupos que entre ellos no creen lo mismo, porque los mormones no creen lo mismo que los testigos de Jehová, o los pentecostales no creen lo mismo que los adventistas, pero todos tienen algo en común, y es su odio a la iglesia católica, al igual que los ateos, al igual que los satanistas, o sea, todos grupos se van en contra de la iglesia católica. Y cuando ellos, por ejemplo, descubren que, pues, que esta secta mormona es toda una falacia, una fantasía y una mentira, o igual los testigos de Jehová o cualquiera otra, pero es tanto ya el arraigo que tienen en contra de la Iglesia Católica que muchos se hacen agnósticos o inclusive ateos, o sea, pierden la fe, pues en su desesperación dicen, bueno, si esto donde estoy no es lo que yo creía, pues menos lo va a hacer la Iglesia Católica, o sea, y se separan de todo. Sí, de hecho es un riesgo. Cuando ya llevaba un par de meses o tres estudiando cosas católicas y sobre todo empecé a llegar a la historia de la iglesia y vi que aquello no tenía nada que ver con lo que a mí me habían contado y parecía que había entrado en una realidad paralela, aquello era como una película de ciencia ficción.
yo el motivo de que al principio me asustaba por si me perseguía el enemigo o algo, pero llegó un momento que me empecé a asustar porque yo me tuve que plantear, digo, es que a lo mejor Dios no existe. O sea, Claro. es que igual es una mentira todo. Mm. Porque yo católico ni quería ser ni me lo planteaba. Pero a través de los católicos vi la demostración de que el protestantismo es falso. Y entonces yo, obviamente, a la gran ramera no voy a ir. Ya de ser algo seré protestante, pero como el protestantismo veo que no tiene sentido, pues es que a lo mejor es que es todo mentira. A lo mejor es que Dios no existe. Y claro, yo estaba aterrorizado porque es que Dios ha sido mi vida desde el día en que nací, es todo para mí. Entonces, claro, tener que plantearte si o una de dos, o que Dios te ha abandonado o que no existe, pues entras en una crisis terrible. Y muchas gracias al Señor que no me quedé detenido ahí mucho tiempo porque lo hubiera podido pasar muy mal. O sea, muy mal. Claro. Claro, o sea, de hecho, tú sabes que a mí hay veces que me escriben en los comentarios, pues muchos protestantes, y hay una palabra que me repiten mucho y me dicen, estudia, debes estudiar para que no estés creyendo en esas cosas de inventos de la Iglesia Católica, estudia la historia. Y yo le respondo precisamente, es que si realmente tú aplicaras lo que tú me estás diciendo a mí, o sea, si tú realmente te estudias la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, estarías del lado donde yo estoy, o sea, porque es que no hay para dónde agarrar cuando tú realmente comienzas a estudiar y a darte cuenta de toda la verdad, ¿no? Así no te guste la palabra católica, así no te, porque otra de las palabras que también odian mucho es la palabra Roma, o sea, yo no sé qué, Romana, romana, sí, la iglesia romana, la yo no sé iglesia qué de tienen Roma. en contra de Roma, sí, 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 o sea, porque creo que lo asocian al apocalipsis y todo sí. este tipo de cosas. ¿Cómo mientras tú estabas en todo esto, porque mira que, pues, por ejemplo, Scott, él se leía los libros católicos, pero luego los compartía con hermanos protestantes, ¿no? Con su esposa también, que estaba obviamente aterrorizada. En el caso tuyo, en todos esos miedos, en todo eso que estabas leyendo, que estabas estudiando, que estabas descubriendo, por algún momento pues diría, bueno, seré yo que estoy loco, como dices, o el diablo me está engañando. ¿Será que yo le comparto esto, no sé, a mi familia, a algún amigo de la iglesia, al pastor, a ver qué me dice? O sea, eso ocurrió. Eh, eh, a ver, es que tampoco quiero entrar en muchos detalles, más que nada por la privacidad tanto de mi familia como de mi comunidad de origen. Pero Sí, en general te diría que todos los protestantes, los que tengo más cerca y los que tengo más lejos, todos los protestantes, cuando escuchan algo a lo que no saben responder, que no entienden o que les asusta porque pone en duda, pone en tela de juicio sus convicciones y demás, lo que ocurre es que lo que tú les dices les entra por un oído y les sale por otro. Es como si tuvieran un bloqueo y son incapaces de razonar. Entonces tú les estás hablando de un tema, no sé, digamos, eh, de la sucesión apostólica, ¿no? Y entonces dices, mira, es que este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto, y le citas de golpe a 20 obispos ultraprimitivos del siglo I y del siglo II, y todos diferenciaban un auténtico sacerdote por si tenía sucesión apostólica o no, y tú le preguntas que con qué autoridad se erige uno pastor y monta su propia iglesia y demás, y no sé, te responden lo que sea, pero no te contestan a lo que les has preguntado. O sea, tienen un bloqueo mental que les hace imposible pensar con racionalidad. O sea, no son capaces de... o sea, tú les dices, mira las imágenes, pero mira los frescos que hay en las catacumbas del siglo II, todo lleno de imágenes. Los primeros cristianos, que a esa gente la mataban todos los días, la perseguían y tal, esa es la auténtica iglesia, no sé cuánto. Y lo que te dicen, no, pero es que en Éxodo 20 tal, y digo, pero bueno, pero vamos a ver, pero tú quién te crees que eres. O sea, es que es increíble. Por lo menos pregunta, es que tampoco te preguntan, por lo menos pregunta por qué hacemos esto. Yo te lo digo, es porque en la encarnación Jesucristo se convierte en imagen viva de Dios y por lo tanto todas las cosas han sido desveladas y todos los velos han sido rotos para que tengamos acceso a la plenitud de la revelación.
porque Jesucristo no ha venido a abolir, sino a cumplir, a dar cumplimiento y a hacerlo todo más completo. Y entonces, pues, es por la encarnación que nosotros ahora tenemos una idea de las imágenes distinta que la veterotestamentaria. Pero no, les da igual, porque ellos están empeñados en que eso es satánico y entonces no hay ninguna forma de... No hay ninguna forma de... Es que les entra por un oído y les sale por otro. Es totalmente así. Oye, pero es que todos los cristianos hasta Zwinglio, hasta el siglo XVI, creían que la Eucaristía era literal. Y te dicen, no, no, pero eso es un símbolo. Bueno, pero entonces se equivocó todo el mundo durante 1600 años. Jesucristo abandonó su iglesia, el Espíritu Santo era un mentiroso, no vino paráclito ninguno, eran todos unos idólatras, porque además a la hostia la adoramos como Dios porque sabemos que es Jesucristo realmente. Bueno, pues entonces fueron todos al infierno. O sea, quiero decir, es que no, con el canon bíblico lo mismo, es que le añadisteis libros a la Biblia. Que no, que no, que los libros deuterocanónicos que le quitas, se los quitaron unos judíos masoretas en la Edad Media, que su canon es muchísimo más tardío que el nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué coges un canon bíblico de unos señores que llaman a nuestro Señor Jesucristo Iesu ben Pandera, que dicen que un legionario romano se acostó con Nuestra Señora y que es que se me ponen los pelos de punta solo decirlo, y que nuestro Señor Jesucristo es un bastardo? ¿De esa gente quieres coger tú el canon bíblico? Por favor, pero si el libro más utilizado en la iglesia primitiva era el eclesiástico, por eso se llama eclesiástico, porque era el que se usaba en la iglesia, era el más utilizado. Y todo así, nada de lo que hacen tiene ningún sentido. Son sectas que te convencen de 4 cosas que tú estás empeñado en repetirlas una y otra vez, machaconamente, y te hacen despejarte de la realidad. Te das cuenta de que estás en una reunión con 15 evangélicos y todos creéis en cosas distintas. Pero eso a ti te da igual, porque en lo único en que estás de acuerdo es que Jesús es Dios, que murió por ti, que tú ya eres salvo, ya andas por los altares, prácticamente tú y la Virgen María estáis ahí, más o menos, y ya está, y no hay más. Y la Iglesia Católica son paganos, idólatras y supersticiosos y no creen en nada y todo así. O sea, es un auténtico desastre, un auténtico desastre. Sí, total. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, y ya creo que lo he dejado, pues todo lo dejo, los pongo en oración, lo dejo en manos de Dios, porque pues tengo amigos, tengo familiares que pues obviamente por poca formación, porque todos pues nacieron en hogares católicos, se fueron a alguna secta protestante y pues y obviamente uno siempre tiene el celo y las ganas de mostrarle la verdad y que pues no anden por desviados del camino. Y mira, y yo he tratado y le he enviado que el video de Fernando Casanova y que le envío el video de este y que le envío los videos del padre Luis Toro que te explica todo, las imágenes, aquí tienes el video, el Papa, aquí tienes los videos, aquí tienes toda una formación, pero es que ni siquiera yo les digo, mira, velo y pues luego tú sacas tus propias conclusiones, estudia y lo interiorizas, pero es que ni siquiera se dan la oportunidad de darle el clic. O sea, no le dan el clic, no lo quieren ver porque es que está encerrado a algo. Casualmente ayer estaba viendo TikTok y era como un podcast español también, ¿no? Y era una muchacha joven. Era como un clip de un podcast en España, por si la muchacha tenía acento español. Y la muchacha decía con tanta naturalidad, o sea, ella afirmaba algo que es totalmente falso, que yo creo que el protestante, pues bien formado, o sea, que pues tiene sus conocimientos, pues así como tú, que pues estaba desde niño, pues estudiando, profundizando, pues allí metido en la iglesia, sirviendo, decía con total naturalidad, no, sí, que el catolicismo le fue añadiendo cosas a las Biblias paganas y fue agregando cosas y yo decía, Dios mío, o sea, y lo decía con total naturalidad, o sea, que yo generalmente, yo no soy hate de nadie, o sea, yo no ando comentando, te vas para el infierno a los protestantes o a los pastores, yo no ando en esas cosas porque yo estoy firme en mi fe, pero es que me pareció tan descarado como la muchacha lo decía que tuve que escribirle, oye,
no seas tan mentirosa, o sea, porque es que lo hablan con tanta naturalidad y claro, lo ve mucha gente y la gente cree que eso es totalmente cierto. Entonces te quería preguntar ahora, Samuel, en ese año, ¿verdad? Que estuviste discerniendo, que estuviste estudiando, pues viendo los videos de estos hermanos, que pues envío saludos por también su gran trabajo de evangelización y apologética que hacen en sus canales. Eh, Hay temas que, pues esto se lo he preguntado también a evangélicos, ex evangélicos, que pues para ellos todos esos temas son diabólicos, ¿no? Y que pues les cuesta entender cuando piensan como ese proceso de conversión, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gran ramera, o sea, cómo yo voy a volverme católico si es la gran ramera de Babilonia. Otro es el Papa, ¿ok? Que el Papa es la bestia, o sea, que eso es un invento católico, que es la bestia del Apocalipsis. Lo otro son, obviamente, pues ya dijiste algo sobre eso, las imágenes, ¿ok? Por cuarto punto, la veneración a la Virgen María, ¿ok? Veneración a la Virgen María como Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Y el 5, que es lo más grande que tenemos nosotros los cristianos, que es la Eucaristía, que muchos o la gran mayoría lo llaman símbolos, quizás algunas iglesias más históricas pues le dan un poco más de reverencia al tema de la Santa Cena como ellos llaman. ¿Cómo te fuiste relacionando con esos 5 puntos que generalmente son lo que divide el protestantismo del catolicismo? Bueno, yo me acerqué inicialmente por la Eucaristía, obviamente, por un deseo de acercarme a Cristo. Bueno, yo creo que todo el mundo lo puede entender y además Mm. desde que empecé a estudiar historia de la Iglesia me di cuenta que era absolutamente impepinable para todo el mundo, que eso era literal y no hay más. Si hay algún evangélico escuchando, en su iglesia no ocurre, ¿vale? Esto tenemos que dejarlo claro porque como estamos comparando la Eucaristía con la Santa Cena, Sí, no, para, total. para que haya epíclesis, para que se produzca una consagración, tiene que haber especies válidas. El vino es un vino kosher, como el que usó el Señor, tiene que ser un vino judío. El pan, pues tiene que ser panácimo. Tiene que haber un sacerdote con sucesión apostólica, es decir, de la línea sacerdotal auténtica que lo pueda consagrar, tiene que tener intención real de hacerlo, etcétera. ¿Vale? Entonces, partir una barra de pan en trocitos y pasarla en una bandeja, eso no es nada, ¿vale? Que no, por si hay algún tipo de confusión o lo Es que una sea. merienda y ya. Sí, no, porque a ver si alguno el domingo que viene en su iglesia evangélica va a ponerse allí de rodillas a... Claro, es Tú que... sabes, tú sabes, antes que continúes, te cuento precisamente una anécdota y no sé si lo conoces, pero sería, no, claro, ¿cómo que no lo vas a conocer si él fue que, si él fue que me dio tu contacto, nuestro querido hermano Israel que dijo que iba, si podía iba a estar conectado. Pues no sé si tú has visto el testimonio completo de él y su esposa, pues ellos también lo contaron acá en mi canal y pues gracias a Dios ha llegado con más de 100.000 personas. Y pues cuando Israel comienza a entender este tema de la Eucaristía, él cuenta que pues cuando le cuenta esto a la esposa pues cuando iban ya a recibir pues como la Santa Cena en su iglesia evangélica, pues ella en su interior quería creer y se postraba y lo hacía con mucha reverencia de que allí estaba el Señor porque ella no quería hacerse católica, pero obviamente él decía, no, pero es que aquí no está. Esto no, aquí no se da lo que se tiene que dar para que esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que le doy muchas gracias a Israel también por su hermoso testimonio y le mando saludos a Erika. Pero sí, totalmente cierto lo que dice. Entonces empezaste con la Eucaristía. La Eucaristía, bien. La Virgen María, vamos a dejarla para el final y comentaste otras tres cosas. Las imágenes. Las Bueno, imágenes, el Papa. las imágenes, por algún motivo, siempre supe que mi rechazo, que era mucho, era emocional y no era algo real, porque casi desde el minuto uno que empecé a estudiar la historia de la Iglesia, es imposible acercarte a la Iglesia primitiva y no encontrar imágenes por todos lados. Claro. Entonces a mí me parecía una cosa ridícula. Luego también, pues, conocí cosas que no conocía del propio protestantismo, como por ejemplo los luteranos, anglicanos, etcétera, gente que usa imágenes y demás.
y dije, nada, esto es, yo me doy cuenta de que me produce mucho rechazo, pero el mero hecho de tener imágenes, no venerarlas, que eso es otro tema, pero el mero hecho de tener imágenes, me di cuenta rápido que no me suponía gran cosa. ¿Qué otras cosas habías mencionado? El tema del papado, que eras El, la bestia. el tema del papado lo aparqué. Debió ser el tema al que menos atención le presté porque me daba un poco igual. O sea, quiero decir, hay ciertas cosas de la doctrina católica que cuando eres protestante dices, bueno, pues si soy católico acepto estas cosas y si no, pues no. Que es un poco como lo del purgatorio, ¿no? Es una cosa que se puede defender con la Biblia, también con la historia de la Iglesia. Hay argumentos, bueno, que se pueden utilizar para negarlo. Era una cosa que tampoco me dije, pues mira, esto lo meto en el paquete de cosas que si soy católico, pues creo en la iglesia y por lo tanto lo acepto, y si no, pues no me veo en la necesidad. Pero el papado, la verdad que me daba un poco igual. Lo que sí me di cuenta muy rápido es que nunca le había prestado atención a la figura del sumo pontífice en el Antiguo Testamento, y claro, siempre hay un sumo pontífice, y luego también el hecho de que la iglesia es una monarquía porque Cristo reina sobre ella y tiene que haber un vicario que lo represente a la espera de que él vuelva, porque básicamente, si no, la iglesia contradeciría su propia naturaleza, que es la de ser una monarquía, para convertirse en una democracia. Entonces, como la iglesia no puede ser una democracia, tiene que haber un responsable último de las decisiones que se toman y demás. No me producía demasiado tal. Sí, todo el conjunto, ¿eh? El Roma, el Papa, el Vaticano, dices Vaticano y suena como oscuro, es una cosa como que... Los secretos del Vaticano, todo lo que Sí, sé, lo que sí. sé. La banca vaticana, las misas negras del no sé qué, todo eso, ¿no? Entonces, cada cosa por separado no, pero si lo piensas como en conjunto, ahí hacen cosas macabras y tal. Eh, Luego, claro, te haces católico y te das cuenta de que es al revés, de que los cardenales están a puñetazos los unos con los otros y que nada que ver con una conspiración ni nada que se le parezca. Y mencionaste otro tema, eh, que La cuál... Virgen, No, otro más, había otro más. la gran ramera de Babilonia. Bueno, la gran ramera... eh, eh, al principio yo pensaba que sí, lo que pasa es que vas descubriendo cosas y dices, es que no tiene sentido. O sea, como protestante, ¿yo qué detesto? Bueno, detesto que ataquen la vida con el aborto. Detesto que se apruebe la sodomía y que eso socialmente se vea bien. Detesto los movimientos identitarios, el comunismo, el fascismo, todo esto. Detesto la mentira, detesto que se blasfeme, detesto que... Y yo me di cuenta de que todas las cosas malas que hay en el mundo, la Iglesia Católica está en contra de ellas. Pues como dijo Jesucristo, una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Yo no entendería que la Iglesia Católica fuera la gran ramera si es la que mejor defiende todo lo que es verdad. Es la única que no ha cambiado sus doctrinas morales. Todas las iglesias protestantes han cambiado de opinión en temas morales. La Iglesia Católica es la única que no tiene divorcio. La Iglesia Católica es la única que no acepta los anticonceptivos. O sea, la Iglesia Católica es la única que no se ha contradecido en ningún momento. Por eso yo siempre digo, si la Iglesia Católica no es la misma que la primitiva, dime quién es su fundador y en qué año comenzó a existir. O en qué momento cometió su primer error doctrinal, porque es que si no, la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, Israel, es todo decir la misma cosa. Es todo decir la misma cosa. El cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, todo es lo mismo, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con primacía en Roma, jurisdiccional, con jerarquía y con 7 sacramentos. La Iglesia Católica Apostólica, y no voy a decir romana porque se me asustan, pero bueno, porque también hay más ritos además del rito romano. Claro, Pero, claro, pero, claro, que pero la Iglesia... esa es otra de las cosas que pues tampoco muchos de los hermanos protestantes conocen, ¿no? Cuando se meten con la palabra Roma. Yo le digo, bueno, pero si no te gusta la palabra Roma, puedes ver en cuál de las 24 iglesias que conforman la Iglesia Católica
pues encuentras, ¿no? La verdad, ¿no? Y de hecho, es como te digo, el anticatolicismo, porque muchos en su anticatolicismo, muchos protestantes, por ejemplo, me hablan mucho de la Iglesia Ortodoxa. Por cierto, la Iglesia Ortodoxa tiene la sucesión apostólica, pues solo pues hubo ese triste, y esperamos que pues en algún momento se logre nuevamente la unidad, pero es una iglesia católica. Y cuando me empiezan a decir que la iglesia primitiva, ¿verdad? Es la iglesia ortodoxa y no la católica romana. Yo le digo, a ver, hijo mío, tú eres ortodoxo. O sea, los ortodoxos creen en la Eucaristía, en la veneración de María, en los santos. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, es que ahí tú miras como las incoherencias, ¿no? Eso me lo han hecho un montón de veces. Como en la historia no pueden encontrar el evangelicalismo, el objetivo único es meterse con el catolicismo, entonces empiezan a argumentar como un ortodoxo. Digo, tío, te lo acepto si eres ortodoxo. Y Claro. entonces empezamos a hablar de si la primacía era jurisdiccional o era honorífica, empezamos a hablar de si se pueden hacer iglesias nacionales, empezamos a hablar de cosas de estas, pero si no eres ortodoxo, no me vengas con rollos. O sea, ¿tú crees en la Eucaristía? No. ¿Tienes imágenes? No. ¿La Virgen crees algo? Nada. Están todos muertos los santos. Bueno, pues entonces, ¿por qué me argumentas de esa manera? No tiene sentido. No tiene Así sentido. es. Que de todas Así es. maneras, hay algún influencer que era protestante, no voy a mencionarlo por nombre, pero hay algún influencer que era protestante, se encontró con la realidad de la fe histórica y por no hacerse católico, se hizo ortodoxo para poder seguir criticando con dureza a la Iglesia Católica, a pesar de haber aceptado el 99% de doctrinas católicas. Luego hay dos cosas que aclarar. Que haya 24 iglesias católicas no significa que crean cosas distintas, ¿vale? La Iglesia Claro. Católica no tiene denominaciones. Lo que pasa es que son ritos que son históricamente diferentes por cultura y se respeta que cada uno mantenga la suya, ¿no? El rito armenio, el siro-malankar, el rito bizantino, pero no son gente que Diferente. crea otras cosas. Sí. Y luego de los ortodoxos decir que, bueno, pues que si la iglesia original era la iglesia ortodoxa, que cuál de ellas, la iglesia ortodoxa griega, la rumana, la búlgara, la ucraniana de reciente creación, la rusa, porque básicamente los dos patriarcados más grandes, que son el ruso y el griego, se han excomulgado mutuamente y por lo tanto, según el uno de cada uno de los otros, esos no forman parte real de la iglesia. Entonces, la iglesia ortodoxa original, ¿cuál es de todas esas que están Claro. excomulgadas entre sí, no se tratan, una excomulga a la otra, pero la otra se lleva con una que excomulgó a la anterior, etcétera? O sea, no tiene sentido. Y luego, dentro de los ortodoxos, sí hay creencias distintas. Esto en el catolicismo no pasa. Dentro de los ortodoxos sí llegan a creer cosas distintas. Entonces, a un nivel muy leve, no son protestantes, ¿vale? Que nadie se ilusione. Puedo seguir Sí, sí, siendo, sí, sí, sí. puedo seguir De siendo hecho, protestante en la iglesia ortodoxa, ¿no? de hecho, yo una vez hice como un video o una historia, ¿no? Hablando por lo que uno siempre obviamente dice que pues antes del año 1500 pues no existían pues evangélicos ni nada, no habían protestantes, ¿no? Y viene un amigo y me da ese argumento. ¿Y qué ocurrió en el año 1000 cuando el cisma? Yo, tú no puedes decir que los ortodoxos son protestantes. Eh, Dijiste que ibas a dejar este tema como para luego de los puntos que te di, porque de hecho yo he conversado con conversos al catolicismo que vienen del protestantismo y ya están convertidos al catolicismo, ya aceptan pues prácticamente todo dentro de la iglesia, pero pues dicen que todavía pues están orando porque les cuesta el tema de la relación con la Santísima Virgen María, o sea, como de orarle, pues esa es una imagen que tiene miles o sea, de años de antigüedad, ¿no? Esa precisa imagen que tienes tú allí, ¿no? ¿Cómo, cómo es o cómo fue esa relación con la madre? Porque pues en el protestantismo hay iglesias
que pues la respetan, dicen pues sí, es la madre de Jesús, pues cometiendo una herejía antigua, dicen que es madre de Jesús, pero no es madre de Dios, pues es algo que es ilógico, ¿no? De pensar, pero pues hay muchas iglesias que pues le dan como ese honor, ¿no? De la madre de Jesús y que pues hay que respetarla, pero no venerarla. Sin embargo, pues consigues otras sectas que dicen cosas horrorosas, o sea, no solamente que es una mujer cualquiera, sino que un vientre de alquiler, que un vaso que se usó y se desechó, o sea, cosas terribles, o sea, no sé en qué Dios creen, un Dios amoroso que escogió para la madre de su hijo a alguien cualquiera y a alguien desechable, ¿no? Entonces, no sé qué relación tenías tú con la imagen de la Santísima Virgen María, si era de la más respetuosa o pues que era una mujer cualquiera y cómo empezó a tener esa relación. No, es que mi relación con la Virgen era pasiva, o sea, ni le tenía respeto ni se lo dejaba de tener. Yo lo que estaba era aterrorizado. Mm. Me daba muchísimo miedo. De hecho, yo me reunía en capillas donde no encontrara, o por lo menos las imágenes que hubiera de la Virgen estuvieran detrás de una columna, o sea, que no las viera. O sea, ver imágenes de bizantinas, iconos, de superantiguos, de los apóstoles, de San Ignacio de Antioquía, de San Policarpo y de San Ireneo y de no sé qué, eso genial, eso no me daba ningún miedo. Pero era ver a la Virgen y que es lo mismo, ¿no? Pero Claro. aterrorizado, aterrorizado, lo pasaba fatal. Y pues diría que mi proceso ha sido relativamente rápido. Estamos hablando de que también soy joven y no tengo familia, para otra gente es diferente, pero muchos de los grandes conversos de la historia han tardado mucho. Chesterton tardó 10 años. Mm. A C.S. Lewis le quedaban 2 o 3 años más de proceso porque ya predicaba cosas católicas, pero no le dio tiempo. Al cardenal John Henry Newman, lo mismo. A Scott Hahn mismamente son varios años, 3 o 4 años también. O sea, quiero decir, y creo que he conseguido más o menos interiorizar bien mi fe y estar relativamente a gusto con ella por la devoción a María. O sea, a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado a entender mejor la Biblia. Esto es otro tema que se me olvidó mencionar antes, pero es que a mí me gustaría mucho que de verdad los protestantes estudiaran la Biblia tanto como ellos dicen que la estudian. Claro. El problema es que la leen en clave protestante. Pero es que cuando yo empecé a estudiar del catolicismo, cogía la Biblia y claro, me decían, oiga, pero mira, lee ahí, estudia esto y tal. Y yo me daba cuenta de que estaba leyendo un montón de textos importantísimos que era como si no los hubiera visto nunca, después de llevar escuchando versículos bíblicos toda mi vida. Y entonces, si no leyeran la Biblia en clave protestante, si leyeran la Biblia a secas, se darían cuenta de un montón de cosas. Y pues la Virgen es muy importante en la historia de la salvación. A mí la devoción del rosario me ha cambiado la vida por completo, lo digo Wow. siempre. Que un Eh, protestante diga eso es sí, grandioso, sí, ex sí. protestante. Sí, 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 a mí el rosario me ha cambiado la vida. Me ha cambiado, no soy la misma persona, o sea, lo tengo clarísimo. Y luego pues me he ido dando cuenta de que por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Voy conociendo personas, voy conociendo santos en sus libros, voy conociendo monjas, voy conociendo gente y me doy cuenta de que las personas más marianas son las más santas siempre. Es matemático, es matemático. Y efectivamente, a quien Dios ha querido hacer muy santo lo ha hecho muy mariano. Y pues bueno, lo que veo es que la Virgen es todo lo contrario de lo que a mí me habían contado, ¿no? No es algo para alejarte de Dios, que le quite protagonismo, que la estás idolatrando ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario, es ayuda idónea, es nuestra madre, es la reina del cielo, ella nos conduce a Cristo, nos conduce a su Hijo, es omnipotencia suplicante, está siempre pidiendo por nosotros. Eh, y yo, pues la verdad, esto lo digo en una entrevista que tuve antes de ayer con el canal este de Paternoster que saldrá el sábado. En lo que me siento es muy avergonzado ahora que conozco a María, que de hecho estoy esperando a que declaren nuevos dogmas que están pendientes ahí. O sea, verdaderamente le he cogido un amor muy grande.
me siento muy avergonzado de las cosas que decía antes. Recuerdo que en la universidad tenía algún amigo un poco más católico y como ellos pues no sabían tampoco defenderse ni nada, pues yo siempre lo mismo, porque que María es una mujer cualquiera, que sería buena persona y eso, pero que ya está, que es increíble. O sea, tiene a sus pies a un séquito de ángeles, pero yo la estaba despreciando como si fuera cualquier cosa y ahora ella me ha traído a la iglesia, porque María representa a la iglesia, en la teología católica es lo mismo. Y pues en la medida en la que voy amando más a la iglesia, también voy amando más a María Santísima. Y yo pues un día a veces me gusta pasear por la calle de noche, muy tarde, a las 12, a la 1 de la mañana. Paseo por la calle y voy rezando el rosario. Wow. Y, y el otro día, bueno, me emocioné mucho. La gente que me conoce ya lo sabe, yo me emociono cada 2 por 3. Pero me emocioné mucho y le pedí que no quería morir sin un rosario en las manos. Mm. Me dijo un sacerdote cuando yo llegué a la iglesia que el rosario es el evangelio de los pobres. Y es verdad, porque antes mucha gente no sabía leer y no te hace falta más que un rosario para meditar en toda la vida de Jesús, todos los eventos Todo. importantes de la vida de Jesús. Y no es posible una persona que le guste rezar el rosario y que no tenga una fe bien profunda. O sea, el rosario ha conducido a muchas personas al cielo, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Y a nuestra madre, pues nada, qué decir de ella. O sea, por supuesto, que ningún protestante se escandalice, Dios está siempre por encima de todo. Ahí tengo el Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, escrita por probablemente la persona más mariana que haya existido jamás en la historia. Y el punto número 1 es: María Santísima comparada con Dios es una molécula, o mejor dicho, nada, porque comparado con el Creador todos somos nada. Pero entendiendo eso, que es que ya da cansancio repetirlo siempre es disculpándose, siempre es, pues si no, no lo entienden. Bueno, pues dicho eso, luego la Virgen es lo más importante que hay en mi vida. O sea, quiero decir, ella que permite, que no solo intercede por mí ante el Padre, sino que todos los santos que a mí me ayudan también le piden a ella. Es toda una comunión de la Iglesia triunfante, es maravillosa. He descubierto que no soy huérfano de madre como pensaba, que tengo un montón de madres, de padres, de hermanos, de hermanas en el cielo, que todos interceden por mí y que procuran que haga la voluntad de Dios, ninguna otra cosa. Y yo verdaderamente estoy, todos los días lloro un montón de veces porque estoy, que no lo entiendo, no sé cómo puede ser posible que haya tantas riquezas dentro de la iglesia, todos los días aprendo algo nuevo, todos los días. Si de verdad te quieres poner a estudiar y descubrir cosas y vivir experiencias dentro de la iglesia y descubrir formas nuevas de orar, de, de meditar en los misterios de Dios, que sacramento significa eso, significa misterio, etcétera, pues es que es infinito, es que es increíble. De hecho, yo te habrás dado cuenta, soy un poco hiperactivo. Lo que me suele ocurrir en la vida en general es que me canso de todo muy rápido. Me interesa un tema, lo estudio un poco, me meto de lleno, o un hobby, o un deporte, un lo que sea, y luego me aburro porque ya no hay nada nuevo. Pero sé que con la fe católica no me va a ocurrir nunca, porque nunca tienes suficiente. Siempre hay más santos increíbles y gloriosos que nunca conoces y que te dan testimonio de la verdad del Evangelio. Siempre hay más devociones. Siempre puedes rezar más. Una cosa que no nos gusta incluso a los propios católicos a veces escuchar. Siempre puedes entregar tu vida más a Dios. A lo mejor hasta vocacionalmente. Siempre hay más, siempre hay más. Es algo de lo que no te puedes aburrir porque nunca vas a tener suficiente santidad. Y por eso, en ese sentido, digo yo que la fe evangélica es muy superficial. Es porque son 4 cosas básicas y luego 4 cosas, digamos, de orden secundario. Cada uno ya ahí tiene sus interpretaciones, pero no tienen una vida diaria de meditación, no tienen prácticas de piedad, no tienen nada. No tienen nada, no tienen sacramentos. Sus iglesias solo abren un día a la semana, etcétera. O sea, es mucho más básico. Y de hecho, mi interés principal por el que empecé a estudiar
era porque con todas esas interpretaciones, a mí lo que me dolía no era la falta de sentido común, no era la falta de coherencia, de que cada uno predicara una cosa distinta, sino que yo, a nivel práctico, quería saber cómo vivir mi vida como cristiano de forma diaria. Es decir, más allá de orar, hablar con Dios y ir el domingo a la iglesia, ¿yo qué puedo hacer para ser mejor cristiano? ¿No? Yo cómo vivir diariamente, cómo conducirme, cómo desarrollarme, cómo crecer espiritualmente. Nada, no tienen nada, no tienen nada. Entonces, y todas esas cosas en realidad son fruto de su teología. Cuando dicen que ellos tienen de almacenes alquilados o bajos porque no tienen dinero y la Iglesia Católica tiene dinero, o cuando dicen que solo abren los domingos y a lo mejor quizá un miércoles, un jueves para la reunión de oración, que es porque son más escasos de recursos y demás. A ver, hay 800 millones de protestantes en el mundo. Su teología ha llevado a tres cosas. La primera, que haya divisiones constantes. Tú no puedes tener patrimonio como la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica construyó hace 1300 años una iglesia y a día de hoy sigue en el mismo sitio donde estaba. Pero si tú fundas una congregación cada 5 años, es imposible que tengas nada. Segundo, por su gnosticismo. El protestantismo es gnóstico, condena lo material y la salvación tiene que ver con aceptar un número concreto de conceptos teóricos, eso es la sola fide, es gnosticismo puro. Entonces, como son gnósticos, no entienden la glorificación de Dios a través de mediaciones materiales. Esto quiere decir que sus templos son asquerosamente feos porque no sienten la necesidad de crear un templo bonito para Dios. Porque un templo para ellos es nada, o sea, es que no tienen templos, porque no hay No, son sacrificio. locales que llenan de sillas y Podría ya. ser, podrían reunirse en Sí. un parque. No es la casa de Dios, es la casa donde se reúnen ellos. Eh, y luego hay una tercera cuestión que sería la de que en realidad, como tú la salvación ya la tienes, ¿para qué vas a abrir la iglesia todos los días? ¿Para qué vas a esforzarte en hacer prácticas de piedad? ¿Para qué vas a tener el sacramento de la penitencia disponible todos los días? ¿Para qué vas a entregarte diariamente? ¿Para qué vas a ser célibe, pudiendo casarte? Como tú ya eres salvo y eres santo y eres de todo, ya casi el santo, 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 hay que decírselo a un evangélico porque es como si no hubiera pecado en ellos. Ellos saben que no es así, lo que pasa es que su teología es a lo que lleva. Pues al final esa teología ha desembocado en que no sientan la necesidad de entregarse más plenamente a Dios, de crear más actividades, de desarrollar ejercicios, de nada. Funciona, esto lo dije el otro día, puede sonar un poco feo, pero funciona un poco como una estafa piramidal. Es decir, a ti te convencen, sobre todo si estás vulnerable, de que hay sanidad para ti, que Jesús tiene un plan especial para tu vida, que no sé qué. Te ayudan porque son cristianos y son buenas personas y además aman a Dios. Yo con quien me estoy metiendo es con la teología que tienen, que además no es culpa suya tampoco. La mayoría es gente que está totalmente engañada Sí. porque el diablo mismo fundó el protestantismo. O sea, sus doctrinas, todas las que están en contra de la fe de la Iglesia, son doctrinas satánicas. Eso no quita que ellos no sean cristianos, e incluso buenos cristianos en la Sí, no, medida claro. de lo que han conocido. Ellos no tienen la culpa de eso. Bueno, pues es que se me acaba de ir un poco la bola. ¿Qué era lo que te iba a decir? No, pues estabas hablando del amor hacia la Virgen María, el rosario, pues llegamos hasta este punto donde Ah, pues sí, perdón, estaba. ya lo tengo. Ya, es que sé que estoy saltando entre temas y hablo No, de pero es tanto. que es buenísimo porque pues cada cosa que dice pues enriquece. A lo que me refería era lo de la estafa piramidal. Ok, A ti te ayudan, verdaderamente te ayudan, no es solo un concepto, ayudan a las personas, a mis padres les han ayudado, a mucha gente que conozco, te ayudan, entonces formas parte de ese sentimiento identitario y una vez ya estás dentro, como has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y eres salvo y tú ya sabes todas las verdades de fe o por lo menos las que importan y los demás son unos paganos y demás y necesitan que les evangelices, en realidad tú simplemente aceptas 4 verdades muy, muy básicas de la fe y a partir de ahí todo tu objetivo es meter a más gente dentro. Entonces funciona como una estafa piramidal, no hay producto, no hay producto. Es un Jesús muy básico,
también muy a la medida de cada uno, porque incluso si entramos en qué es pecado o qué no es pecado, cada uno te dice una cosa diferente, incluso sobre pecados mortales. Eh, entonces, funciona así de forma piramidal. O sea, yo entro, entonces yo ya he conseguido ser salvo, no sé qué, y entonces ahora intento meter a más gente y hacer que la cosa crezca y demás. Lo que pasa es que cuando la cosa crece, pues hay una bicefalia y se monta otra iglesia nueva y Así así. es. Es así todo, es así todo, es así todo. Es la anarquía total, es la anarquía total. Así es, creo que lo has descrito de la mejor manera y pues ojalá que, pues de hecho, por ahí normalmente siempre llegan protestantes acá a los en vivos, pero ninguno llega como con la intención de abrir el corazón y decir, bueno, déjame escuchar a este muchacho que también fue evangélico como yo, a ver qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él estudió, qué fue lo que él vivió, Pero es que muchos no sino pueden, no pueden, llegan tienen es que... a con lo mismo, a decir lo mismo, pasan horas desde que el en vivo empezó, están dos o tres, escribe y escribe y escribe y escribe lo mismo de las imágenes, el besayeso, que el papa, que lo otro, y no escuchan, pero nada de lo que tú estás diciendo. No pueden, no les culpo, ¿eh? Yo, como buen tomista, creo que la gracia es antecedente. Nosotros sí tenemos un grado de libertad para responder afirmativa o negativamente a la gracia, pero yo pienso que es Dios el que ha querido traerme a la iglesia y Sí, por lo general no condeno a los protestantes que no me escuchan o que no me entienden porque me doy cuenta de que están más allá de sus posibilidades. O sea, una persona que pierde todo sentido de la racionalidad, que está en una conversación contigo, y te dicen una cosa y te entra por un oído y te sale por otro y eres incapaz de hablar con racionalidad, yo me doy cuenta de que es una persona que está limitada, o sea, que no sí, puede, no, total. lo único que puedo hacer es orar por ellos y lo que menos les gusta, mortificarme físicamente, un buen ayuno, una buena peregrinación, un algo, y desear que Dios pues los guíe y poco más, no puedo hacer nada más, porque es que cuando hablas con una persona que te das cuenta de que es incapaz de escuchar, absolutamente incapaz. Una chica hace poco creó un canal de teología en Instagram. Ella es protestante. Luego ya empezó a hablar de testigos de Jehová y otras cosas para meterse con ellos y tal. Bueno, eso nada. Pero los primeros vídeos que subió todos eran sobre la Iglesia Católica. Esta chica estudió teología y literalmente en todos los vídeos que subió decía cosas que eran mentira de la iglesia. Y yo le hablé y le dije, oye, mira, yo era protestante, soy católico, está bien que no seas católica, pero concretamente esto de forma objetiva es incorrecto. Yo no creo esto y ningún católico cree esto. Claro. Y les da igual, les da igual, les da igual, pero yo me doy cuenta de que yo es que creo que es inocencia, o sea, que no son culpables, porque es que me doy cuenta de que es como si tú, que es que son incapaces, que es que son incapaces, que es que son incapaces. No, el único mediador es no sé qué y entonces nadie puede interceder por nosotros. Y le pongo yo ahí, bueno, pues no ores tú por nadie, porque ¿para qué vas a interceder por nadie? Y coge y me deja un me gusta vacilón, pero no me responde. O sea, no son capaces, no son capaces de pensar con racionalidad. Todo lo que les han enseñado desde pequeños es, mira, aquí está la verdad y hagas lo que hagas, sobre todo, lo malo es la Iglesia Católica. Entonces, como ellos ya saben que lo malo es la Iglesia Católica, ellos tienen claro que lo malo es la Iglesia Católica, ya está, ya no necesitan tampoco razonar mucho. Habrá alguna respuesta que yo no conozca o lo que sea, pero eso es del maligno. Y no hay más. Y no hay más. Y no voy a mencionar gente concreta, pero hay un youtuber que está por ahí ahora molestando mucho, que dice mucho eso de besayesos y todo eso, que yo he visto algún vídeo y me quedo totalmente impactado. O sea, cuando alguien va a dar una explicación, corta el vídeo. Cuando está perdiendo un debate con alguien, mete a 3 protestantes de golpe para ser 4 contra 1. Retuerce las cosas que Sí, yo dice sé la cuál es. gente retuerce las cosas que dice la gente de los vídeos que saca. Y además insulta con gravedad a las personas. Y yo me doy cuenta de que en realidad yo creo que hasta piensa que lo hace por Dios. Y digo, qué triste en la situación en la que estamos, de verdad. Gente que está en pecado porque no han recibido la absolución sacramental, que están alejados del cuerpo de Cristo, de su gracia santificante, que están sus sacramentos y no tienen nada.
eh, no sé, que tienen una fe que es cutre, como de mala calidad. No pueden tener una fe que disponga la belleza, la caridad, el servicio por el prójimo. ¿Qué ha aportado el protestantismo al mundo? Más que guerras, cientos de miles de muertos, millones de muertos. Nada, no ha aportado absolutamente nada. Leyendas negras, que todo lo que dicen de la historia de la Iglesia es mentira. Pero es que hay muchas cosas que las piensa todo el mundo y con una búsqueda de 5 minutos en Wikipedia te das cuenta que es mentira. Pero es que es un research de 5 minutos. Es como lo de las imágenes y los primeros cristianos. Es buscar en Google 5 minutos. Lo de si Sí, por creían en la ejemplo, Eucaristía. esa Todo. imagen que tienes tú de la Virgen, yo obviamente hice una exageración, dije miles de años, pero eso es tiene más de 1000 años esa imagen, mucho Nuestra más. Señora, la fórmula primitiva de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es no solo muy antigua, sino que la tradición identifica un icono muy parecido, muy parecido, muy parecido a este, como pintado por San Lucas. O sea Imagínate. que imagínate hasta qué punto el primer retrato de Virgen con Niño muy parecido a este se le atribuye a San Lucas y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, concretamente así, no sé de qué tiempo será, pero a lo mejor tiene 1600 años este icono, o sea, muy, muy Sí, antiguo. Es que esa es otra. Tú dices, pero vamos a ver, pero usted lo que cree no se creía hace 100 años. Si es que la Iglesia Pentecostal nace en el siglo XX. claro. Es que los luteranos no tienen nada que ver con lo que usted piensa. Es que lo que usted piensa literalmente se lo inventó un señor hace 150 años o 120 o hace 60. Es totalmente nuevo. Y luego vas a Alemania y ves que la catedral de Colonia tardó en construirse 600 años. O sea que hubo más gente poniendo ladrillos en la catedral de Colonia que toda la historia del protestantismo entera. Es más moderna, es más antigua el periodo de construcción, ya no una iglesia que sea más antigua, que el periodo de construcción de una iglesia tiene más años que todo el protestantismo. Es que, es que te das cuenta que no tiene sentido y al final, cuando la gente sí que empieza a reflexionar estas cosas, con lo único que se queda es con el bloqueo, que les da miedo, que les da miedo. Y yo también tenía Total. mucho miedo, pero bueno, pues es que por Dios lo que sea, ¿no? Ya está. Hay que tirar para adelante con su gracia, con su ayuda, por supuesto, y encomendándose mucho a la Santísima Virgen María, que como representa a la Iglesia, pues lo que queremos es que nos atraiga hacia ella. Y Así es. De hecho, quiero conocer ya esa parte para ir finalizando, esa parte de cuando venciste ese miedo y cuál fue el paso, o sea, el primer paso que diste. O sea, dijiste, bueno, ya, soy católico, todo lo que creo es en lo que la Iglesia Católica ha enseñado desde el principio, ¿no? De la Iglesia primitiva. Ahora, como evangélico, ¿cómo doy el paso? O sea, ese bautismo tuyo, porque eso es otra cosa que la gente no conoce, inclusive muchos católicos no conocen, tu bautismo sí fue válido dentro de la Iglesia Católica y cómo fue ese proceso pues para completar los sacramentos que pues ya como adultos no poseía y por supuesto el más grande que fue el encuentro con la Eucaristía. Me encantaría conocer esa parte del testimonio. sí, bueno, fue un proceso muy escalonado porque durante mi tiempo de estudio fui capaz de rodearme de gente católica con la que quedaba habitualmente y, y bueno, aún siendo protestante, luego mucho lo que me atrajo mucho también de la iglesia fue conocer la ortodoxia cristiana, digamos, cómo había sido siempre la iglesia. Entonces, uniéndome a la fe de nuestros padres y demás, a mí lo que me sorprendió mucho fue la misa tradicional, Mm. el rito extraordinario. Y ya había ido alguna misa tradicional antes de tomar la decisión. O sea, todo el proceso fue muy escalonado y, digamos, muy ordenado. Y básicamente el proceso consistía en yo quedar con gente muy paciente y muy santa, que Dios se lo pague, a comer, a cenar y básicamente interrogarlos. Fíjate si los protestantes son insufribles, que todo parece una acusación todo el rato. Pues yo tengo grandes amigos, especialmente mi padrino, que era sentarlos a cenar y estar 2 horas. Incluso yo llegué a llevar a una cena con un sacerdote un papel manuscrito con todas mis objeciones a la fe católica. No lo dejé al pobre hombre ni cenar.
Y pues con mucha paciencia y con mucho cariño me fueron explicando las cosas. Y cuando ya decidí que yo creo lo que crea la Iglesia, pues hablé con un sacerdote de confianza, muy buen sacerdote, muy buen confesor también, Miki, le mando un saludo desde aquí a don Miguel, al padre Miguel. Y bueno, lo que se hizo fue poner una fecha para un rito especial que existe, porque si yo no hubiera tenido bautismo válido en la iglesia protestante, se me hubiera dado una catequesis y hubiera recibido los 3 ritos de iniciación al mismo tiempo, ¿no? La Eucaristía, la confesión, la Eucaristía, la confirmación y el bautismo. Como sí estaba bautizado, lo que hay es una especie de admisión a la plena comunión de la iglesia, es como un rito para heterodoxos o algo así. Entonces se me ofreció un rito de admisión a la plena comunión de la iglesia. En ese momento empecé a formar parte de la iglesia y por lo tanto pude comulgar. Como yo antes no confesaba, en este caso tan específico, lo que hacen es, te permiten confesarte el día anterior. Claro, técnicamente, aunque tu bautismo sea válido, la iglesia dice que tu bautismo es válido en el momento en el que eres católico. Pero claro, darte el rito de admisión a la Iglesia Católica y que como no has podido confesar, no puedes comulgar, pues no tiene mucho sentido. Entonces te lo ofrecen el día antes. Y nada, se me dio el rito de admisión, estuve comulgando. Decidí que como todavía tenía muchos rechazos, muchos miedos, lo pasaba mal y necesitaba estudiar también para poder compartirlo con mi entorno, asentar las ideas, etcétera, decidí que me hicieran como a los niños, que me dejaran un año de catequesis para confirmación. Y entonces yo primero tenía el bautismo válido, luego me admitieron a la iglesia y ahora después de un año, hace 2 semanas he sido confirmado por la gracia Wow. de Dios. He recibido el don del Espíritu Santo, así que muy agradecido con Dios, con la iglesia, con sus ministros, con mis amigos y con todos aquellos que nos han precedido en la fe y que nos han dejado tan incalculables tesoros de belleza, de verdad y de bien. Increíble y qué bonito, pues ya hace 2 semanas que pudiste pues confirmar tu fe y tener pues tus sacramentos, eso es súper bonito pues. Y me gustaría preguntarte ya para ir finalizando, ya de hecho estábamos hablando sobre eso antes de conectarnos en vivo, que pues ese tipo de protestantes fanáticos que no entienden de nada, o sea, que yo siempre digo, mira, Jesús llega y les dice, mira, mi verdad es esta es mi iglesia, y ellos van a decir, no, 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 tú estás equivocado, Señor, no, la iglesia católica es la ramera. O sea, yo lo digo siempre como manera de chiste porque pues es que tú le puedes mostrar, como tú dices, las evidencias, todo, y nunca van a aceptar nada. Y cuando ven a un evangélico que se hace católico, siempre van a venir los insultos, nunca fuiste un verdadero evangélico, el perro regresa a su vómito, es uno muy famoso que siempre dicen, bueno, barbaridades que siempre van a decir. Y con todo y eso, por caridad, me imagino, para que pues muchos protestantes o quizás católicos que andan tibios en su fe, muchísimos, por cierto, como dice, pues la gran mayoría andan, un porcentaje pequeño son los que vamos a misa, ¿no? Frecuentamos los sacramentos, tristemente. Has decidido, ¿verdad? Todo eso, pues que el Señor ha puesto en tu corazón, tu conversión a la fe católica, lo que has ido aprendiendo, estudiando, lo has decidido también poner al servicio de la evangelización digital en las redes sociales, YouTube, Instagram, de hecho empezaste ayer, a pesar de que pues sabes que te vas a encontrar con este tipo de evangélicos, pero tú muy bien sabes del poder de estas plataformas porque fue allí donde tú empezaste a descubrir la verdad pues en los canales de todos estos apologetas que acabas de comentarnos. Entonces tú sabes que sí da fruto para alguien que realmente tenga un corazón dispuesto a no solamente quedarse
poco, sino quererlo todo de Cristo y de su iglesia. Entonces, háblanos de esa decisión de poder evangelizar a través de las redes sociales. No, bueno, yo, gracias a Dios, que me insulten me da igual, ¿eh? Eso me da igual. De hecho, prefiero que me insulten a mí que insulten a otro, porque además yo, como tengo fe, pues sé que el Señor me lo tendrá en cuenta y me lo recompensará, que no me lo merezco, pero Él es así de bueno que te lo recompensa igual. Lo de que me insulten no me importa. Además, es una oportunidad precisamente para orar por las personas que están más alejadas, que nos tienen tanto odio, porque sé que cuando esas personas descubran la belleza de nuestra fe, la pureza de nuestra fe, cuando vean que ellos insultan y nosotros rezamos, etcétera, cuando tengan un encuentro con la belleza del sacrificio de la misa, etcétera, pues ahí lo encontrarán. Lo de que me insulten me da igual. Me lo pensé durante bastante tiempo, por eso he pospuesto esta entrevista, porque no me gusta mucho tener mi cara por ahí. Además, tengo miedo a ver si no voy a ser disciplinado y subir los contenidos, a ver si ahora voy a estar enfrascado todo el rato en pantallas y no voy a descansar. Muchas cosas, ¿no? Luego uno también se reconoce pecador. Oye, yo no soy ejemplo de nada. ¿A quién le voy a enseñar yo? A todos nos pasa. ¿A quién le voy a enseñar yo nada si yo soy el rey de los pecadores? Si es que no tengo... Total. Pero bueno, sí he pensado que, sobre todo, salieron un par de vídeos precisamente con Javier Marenas, totalmente espontáneos, se viralizó mucho y lo que a mí sí me sorprendió es que verdaderamente eso le había ayudado a gente. Incluso Claro. tenemos testimonio de alguna conversión por ahí. Entonces, pues hice lo más inteligente que se puede hacer, que es, mira, Señor, lo que tú quieras. Nunca había rezado una novena, recé una novena al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, deseando que en su amor por el hombre, tan reflejado en esta devoción tan preciosa para mí, la devoción que resume el Evangelio, Sagrado Corazón de Jesús, pues terminé la novena y decidí que sí, yo no soy evangélico, no es Dios me dijo, me reveló que no sé qué, pero es una decisión que tomo en paz. Es una decisión que tomo en paz, no estoy entusiasmado con la idea de que mi cara salga por ahí, no tengo ninguna ganas de hacerme famoso, no me apetecía hacer canales y no me apetece tener responsabilidades añadidas, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Es cierto que si el Señor me da unos talentos y yo los entierro, pues también me pedirá cuentas de ello y pues bueno, yo soy débil y le pido al Señor que me sostenga en este ministerio y que si hago unos esfuerzos indecibles para que solo un alma pueda contemplar el rostro de Dios, todo estará por bien empleado. Aunque sabemos que no somos nosotros, que es el Espíritu Santo, pero también que Dios actúa siempre por causas segundas. Dios siempre tiene sus mediaciones, siempre tiene sus herramientas y pues si puedo ser herramienta para Dios, pues bendito y alabado sea por todos los siglos y poco más. Y poco más. Yo lo que sé es que en el cielo a mí me pasará igual. Me encontraré con todos aquellos santos a los que yo despreciaba, con toda la gente que habrá rezado por mí. Me encontraré con nuestra madre y diré, no me lo puedo creer. O sea, esto es increíble. ¿Y cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden buscar en YouTube? ¿Cómo es tu canal? ¿Cómo... De todas maneras, pues me vas a dar el enlace, aunque pues, ayer lo pasaste también por WhatsApp, pues yo los copio y los pongo en la descripción de este video para que las personas que pues, quieran seguir a Samuel y pues mirar sus enseñanzas, compartir sus videos, ¿cómo te pueden buscar? Te lo agradezco mucho, Miguel Ángel, de verdad que sí, gracias. Mira, mi canal se llama Samuel Clavijo, lo que pasa es que si lo vas a buscar por el arroba, ¿verdad? Sería Samuel Clavijo Apologética. Y tengo un Instagram que está así más centrado, porque el canal de YouTube va a haber de todo. Quiero hacer entrevistas, vamos a hablar mucho de teología, mucho de historia de la iglesia, mucho de patrística,
vamos a hablar de temas de sacramentos, o sea, quiero que sea también un espacio de formación para seglares, eso Sí. estaría bien. El Instagram yo creo que sí lo voy a enfocar más a la apologética, se llama de protestante a católico, ese es el Instagram. Está Y buenísimo allí, el nombre, por cierto. sí, no sé cómo lo encontré libre. Nadie lo tenía. Sí, 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 tuve suerte, sí, bueno, suerte, ya sabes que esto... ahí podrán encontrar en Instagram, podrán encontrar las dos cosas, tanto el YouTube como un canal de Telegram donde voy a subir reflexiones diarias, el Evangelio del día, el Santo del día, digamos como pequeños mensajes, historias, testimonios, como para cuestiones de espiritualidad, para que recemos alguna novena juntos, para que recemos el rosario algún día por la noche, un poco más como de seguimiento diario para crecimiento espiritual, para subir libros, homilías, etcétera. Excelente, excelente, querido hermano. Qué bueno que el Señor puso eso en tu corazón y que pues vas a llenar, estoy seguro, estas plataformas con mucho sabiduría, muchos mensajes bonitos que nos van a ayudar a acercarnos cada día a nuestro Señor, a amar a su iglesia, a amar a su Santísima Madre. Así que pues agradezco pues todo el tiempo que vas a dedicar para pues la evangelización digital. Así que pues ya saben, queridos hermanos, seguir a nuestro querido hermano Samuel, que pues empieza este bonito caminar de la evangelización a través de los medios digitales. De todas maneras, como dije, lo voy a colocar en la descripción del video para que pues solamente le den clic y pues allí ya lo puedan seguir. Recuerden que como yo siempre digo, compartir es evangelizar. Si tú viste, por ejemplo, este video, te gustó, sientes que pues un hermano, un cuñado, una tía, un familiar, un amigo necesita ver este video, por favor, pues copia el enlace y lo compartes en su grupo de WhatsApp, de Telegram, en Facebook, pues para que más personas pues puedan estar enterados. Además también al finalizar este video, en la parte de la información de YouTube, vas a conseguir el enlace de Telegram y de WhatsApp, que son grupos que yo tengo, donde allí paso todos los enlaces, todos los horarios que estoy subiendo los videos, porque hay veces que pues YouTube no los muestra cuando pues están saliendo al momento. Entonces pues eso es un medio que nos ayuda a siempre estar conectados. Así que pues queridos hermanos, muchísimas gracias a todas las personas que están acá, a los que están viendo luego esto en diferido, que el Señor me los bendiga. Por favor, pongan en oración a Samuel para que pues el Señor le siga dando fortaleza, sabiduría, pues en esta bonita, en este bonito camino que pues decidió emprender y obviamente pues dentro de su única iglesia para que pues más protestantes pues abran su corazón de verdad, pues y si dicen amar al Señor, porque estoy seguro que la mayoría, ¿ok? De todas estas personas que pues son protestantes son buenas personas, buenas cristianas, que están equivocadas, sí, pero que aman al Señor. Si tú quieres amar al Señor en plenitud, en su única iglesia, es en la Santa Iglesia Católica, así que pues que el Señor me los bendiga. Así que querido hermano, estamos a la orden acá, cualquier cosa, siempre vamos a estar en contacto, hermano. Muchísimas bendiciones para ti y para tu familia. Un placer igualmente, estaremos orando por ti, Miguel. Chao, chao, bendiciones.